el informe del 1 de febrero del 2022, en nuestro país ya teníamos 22.192 casos en las últimas 24 horas, con una positividad a nivel nacional de 21,12%. Doctor, mucho se habla de no hay que alarmarse, es menos grave. De hecho, bueno, efectivamente hay menos muertos, lo cual nos alivia bastante la situación. Pero es tan así, es tan relajado este tema, porque si bien algunos dicen no, las camas críticas están bien, no están siendo utilizadas, pero ¿qué pasa con las emergencias hoy día? Me da la sensación que esas son las que sí están empezando a colapsar, más el que sea tan contagiosa Omicron hace que gran cantidad de profesionales de la salud como ustedes se estén contagiando también. Claro. No solo profesionales, también técnicos, auxiliares, todo el personal que está en contacto con los enfermos. Hay grupos que están de vacaciones, además, por la temporada. Y eso disminuye las capacidades que tiene el sistema de salud, tanto público como privado, de hacer frente. Efectivamente, nos ha pillado vacunados. Siempre la duda ha sido, cuando apareció esta variante, que tenía menos casos que se complicaban, menos casos que entraban a servicios de urgencia, a UCI sobre todo, y eventualmente a fallecer. Menos no significa cero, ¿ah? Por lo tanto, un fallecido igual es un tremendo drama para esa familia, etc. Pero nos pillaba, esto siempre se calcula de todos los casos, cuántos se enferman, una cosa proporcional. Y proporcionalmente, sin ninguna duda, esta variante ha pegado menos fuerte en la población. Sin embargo, nos pilla a la población vacunados en una alta proporción. Siempre hay los que no quieren vacunarse, ya hay algunas batallas medias perdidas. Yo encuentro con algunas personas que por distintas razones justifican algo que no tiene justificación científica, que es no vacunarse. Pero hay un dato que apareció ayer, me parece, que demuestra que en no vacunados, que sería como es el virus así silvestre, sin protección. Como partimos esta pandemia. El virus igual tiene un poco menos de entrada a UCI y de muerte que Delta, por ejemplo. Perfecto. O que Gamma, como una cepa de las anteriores, como una variante de las anteriores. Pero como es tremendamente contagioso, los casos son muchos más. Hoy día siempre se dice un poco en broma, el que no tiene a alguien cercano con COVID es porque tiene pocos amigos. Claro. Si no tiene un amigo con COVID, no tiene amigos. No tiene amigos, porque la probabilidad de que hoy día haya alguien contagiado cercano, de la familia, de los amigos cercanos, es muy alta. Doctor, pero a nivel asistencial nos pilla bien parados, porque yo veo en la tele, Monty, no sé si te pasa, por ejemplo, todos los lugares para hacerse test PCR absolutamente contagiados. Sí. Porque efectivamente muchos nos dicen, oye, si eres, ya no es contacto estrecho, ¿cómo es el término? Alerta COVID. Alerta COVID. Si estás en alerta COVID, antes de 48 horas te tienes que ir a hacer el test, ¿cierto? Si te empieza a doler la garganta y tienes estornudo, ya son 2 síntomas de Omicron. Entonces la gente va y muchas personas dicen, oye, voy hoy día lunes y no tengo hora hasta el día miércoles o jueves. Las salas de urgencia se están llenando justamente. En ese sentido, ¿estamos bien preparados como país? Creo que estamos en una condición en que si el sistema de salud estuviera funcionando normalmente, sin personas enfermas y sin vacaciones, podríamos a lo mejor hacer frente. El sistema de salud siempre se sobrecarga y ha sido tradicional que uno dice, atiendo a todos los enfermos igual, no voy a dejar enfermos afuera. Pero hoy día hay una tremenda sobrecarga de los niveles ambulatorios. Pasa como en las grandes epidemias de influenza, que hay mucho paciente con síntomas. Puede variar entonces entre la influenza y esto, pero con síntomas. Con una salvedad que yo encuentro que es complicada, y es que se le entregó a la gente, con esto de la alerta de personas en alerta de COVID, se le entregó a la gente la responsabilidad de resolver el problema. Exactamente. Y yo creo que la obligación la tiene el sistema de salud, no la tienen las personas. Entonces, usted vea cómo lo hace para hacerse un PCR. Oiga, pero voy al consultorio y no tengo las 25 lucas para hacérmelo en el privado. Y aún si las tengo, me dan hora no para mañana, sino que me dan para 3 días más.
¿Qué hago? Dígame qué hago. Entonces, hoy día, este contacto estrecho, que es responsabilidad siempre del Ceremi, le cambiaron nombre para dejar de que sea responsabilidad del sistema de salud y achacarle la responsabilidad a las personas individualmente. Yo creo que eso está mal. Y eso puede ser eso está muy mal. Eso yo creo que es una demostración o de incapacidad, o de indolencia, o de... En general de incapacidad, porque yo no puedo creer que alguien sea indolente con respecto al tema. Sí. Entonces, no tengo la capacidad, o pienso que no voy a tener la capacidad, entonces le entrego la responsabilidad a las personas. Desligo. No, claro, yo no creo que eso está mal, tiene que ser una responsabilidad del sistema de salud. Con estos síntomas, tengo contacto, a tal día tiene que hacerle un examen. ¿Dónde? Yo le tengo que decir dónde. Sí, yo le tengo que decir dónde. Muy bien, no puede ser que se le entregue esa responsabilidad a las personas. Muy bien, sobre todo... Sí, perdón. Y esto ha influido en estas grandes sobrecargas, en que de repente en los laboratorios privados hoy día es una cantidad impresionante de gente, donde ciertas personas que son contactos y que están en esta alerta van y a lo mejor no tienen el virus y se contagian ahí en la fila. Porque es verdad, comparada con una playa, la gente está con mascarilla, pero uno ve las filas. Yo he acompañado a alguien quedándome en el auto y las filas son a 30 centímetros están unas personas de otra y hay una gran posibilidad, por lo tanto, de adquirir el contagio de alguien que a lo mejor no lo tenía. No lo tiene. Porque no nos olvidemos que en esa fila que está esperando hacerse el COVID hay una selección de gente que tiene el virus. Claro. Exacto. Porque mucha gente que va ahí es porque tiene síntomas y porque tuvo contacto. O sea, ahí está seleccionada la gente que está en duda de que efectivamente tiene el virus. Y por lo tanto, contagiarse ahí es súper fácil. Y para ser más precisos, Michael decía, tenemos un 21% de positividad. Es decir, 1 de cada 5 personas de esa fila sí o sí tiene COVID. Así es. Y sumado a la porfía de la gente que todavía no entiende que hay que mantener distancia física entre una persona y otra por lo menos de 1,5 metros, 2 metros. Pero Monty, perdón, sumado además a las instrucciones de este gobierno, perdón, no se puede entender que si tú eres sospecha COVID, hazte el examen y sigue haciendo tu vida normal hasta que tengas el positivo o el negativo. Eso es lo otro malo, que eliminaron las licencias para los casos sospechosos o para estos contactos estrechos. Entonces tú les pasas la responsabilidad a una persona para que le informe a su círculo cercano y a su vez esa persona quizás no va a querer ni siquiera informarle para no modificarle la vida a su amigo, a su familiar que sabe que no va a tener licencia porque va a tener que quedarse haciendo quizás una cuarentena preventiva hasta que le den el resultado y nadie le va a pagar esos días de trabajo. Hay mucha gente independiente, hay mucha gente que trabaja informal, que vive de la venta al día a día. Entonces, claramente que esto genera un desastre más o menos bien importante porque, como usted dice, doctor, debería ser la autoridad sanitaria la que garantice el testeo gratuito para toda la gente. Quienes no tienen ningún tipo de cobertura de salud, tiene que ser de esa manera, por lo menos para los que tienen ISAPRE o FONASA, que exista un reembolso, ¿cierto? Que exista un copago mínimo, porque tampoco entiendo que por FONASA, por ejemplo, un PCR cueste 12 lucas. Eso no puede ser, en FONASA debería ser gratis, por lo menos para los niveles más bajos, ¿cierto? La letra A, B, ¿cierto? Pero en ISAPRE, de hecho, según tu plan, llegas a tener más cobertura, incluso hay gente que le sale gratis. Entonces ahí vemos nuevamente las desigualdades que hay hoy día y la gente que tiene menos recursos es la que se ve más afectada porque no se puede testear y porque después no puede hacer su aislamiento como corresponde porque nadie le paga esos días. Ahora, sí hay consultorios gratis, pero que como dice el doctor, están repletos. Hoy día no se puede. Hay planes operativos en las municipalidades, por ejemplo en la Cruz Roja, pero el problema es que son poquitos PCRs al día. Por ejemplo, dicen, acá se hacen 60 PCRs diarios. Entonces tú ves, desde la mañana muy temprano, 7 de la mañana, la gente hace una fila nuevamente. Muchas personas, todas aglomeradas, y si no alcanzaste número, te quedaste sin hacer tu PCR. Y eso no puede ser, tiene que haber una garantía para que todos nos podamos proteger, sumado al cuidado individual, que lo hemos hablado 1000 veces en este programa, de muchas personas que creen que esto ya se acabó y simplemente deciden hacer su vida normal. Yo veo mucha gente en la calle, por ejemplo, sin mascarilla, ni siquiera mal puesta, sin mascarilla, en los paraderos de micro, por ejemplo, y son personas súper indolentes porque tú no sabes si quien tienes al lado, por ejemplo, es una persona con un sistema inmune deprimido, que ese virus que a ti no te hace nada, incluso entregando la cifra que usted nos daba recién,
de personas no vacunadas, que incluso el Omicron no sería tan contagioso ni tan terrible, pero sí en una persona con un sistema inmunodeprimido puede ser mortal. Duda. Entonces, de hecho, empatía. No, porque el hecho que sea menos, estamos hablando de una cosa proporcional. Sí, pero basta con que haya un muerto porque alguien lo contagió por no tener mascarilla, y yo creo que debería ser procesado por, no sé, algún abogado me dirá cómo, cuasi delito de homicidio. O sea, atentado a la salud pública. Claro, si alguien me va a ver a la consulta, no quiso vacunarse, me contagió y me mata, yo creo que es responsable. Es lo mismo que atropellar a alguien a 120 kilómetros por hora curado. Claro. Y escapar. Porque significa que no tomaste las medidas apropiadas para proteger a las demás personas. Es salir a disparar al aire. Entonces, cuando uno dice, no, voy a 120, si por último me mato solo, bueno, pero si atropelláis a alguien y lo mataste, es lo mismo aquí. Si tú no tomas las medidas, no te quieres cuidar, porque fuera un problema exclusivamente tuyo y decide, no sé, salir a hacer alguna tontera que te ponga en riesgo la vida. Si es un problema tuyo, podrás decidirlo. Exacto. Y arriesgarás tu vida. Pero aquí el problema es que arriesgas la vida de los demás. Porque hay pocas personas que se mueren con pero esas pocas tienen familia, tienen hijos, tienen nietos. Si se trata de un niño que se contagió Ahora, doctor, y no solamente con el COVID, ojo, yo cuando hablo de las salas de urgencia, a mí me preocupa porque hoy día se llenan las salas de urgencia. ¿Qué pasa con un accidente en la esquina? Con una persona que fue atropellada. ¿Qué pasa con una persona que le está dando un ataque al corazón? ¿Qué pasa con una persona que le está dando, no sé, un ataque de epilepsia y se pegó en la cabeza? Son múltiples factores, más allá de la cifra diaria que se nos entrega de 1, 2, 3, 5 muertos. Estamos hablando de que todos hoy día, más allá de que estemos o no infectados, estamos en riesgo. Y le quería preguntar, ¿cuándo llegamos al pic según la evidencia científica? Porque escuchaba en Tolerancia Cero al ministro de Salud que decía, nosotros no sabemos todavía cuándo vamos a tener el máximo de casos. Se hablaba en algún minuto, el ex ministro Mañalich hablaba de que el 11 de marzo, decía que era casualidad, no quería hacer mala onda, pero que el 11 de marzo supuestamente se llegaría al pic. Entendemos que Omicron no tiene meseta, por lo tanto llegamos al pic y bajamos de inmediato. Según la evidencia científica, según los datos del resto de los países, más o menos, ¿cuándo tendríamos que llegar a este pic? Y sería, según usted, entre 40.000 y 70.000 casos diarios, como anunció que podía ser el ministro de Salud. Mire, esto nadie lo puede decir con precisión. No, claro, siempre va a haber un margen de error importante. Yo creo que 11 de marzo, Mañalich lo habrá dicho en broma, pero porque tampoco se puede decir, si no se puede decir una semana, mal se podría decir un día. Él decía, ¿no?, en base a la evidencia del resto de los países que habían partido con Omicron mucho antes. Yo creo que vamos a llegar al pic antes. Ya. Esto es una opinión, pero que no necesariamente se va. Yo creo que en estas 2 primeras semanas de febrero vamos a llegar al pic. Cuando las epidemias suben muy rápidamente, Monti lo decía con las manos así gráficamente hace un rato atrás, las otras cepas han partido más lento. Esta violentamente hacia arriba, contagia, esto de que no hay... Si no tenemos amigos, es porque no conocemos a alguien infectado. Claro. Bueno, todo esto porque hay mucha gente contagiada. Pero ocurre algo en epidemiología que se denomina agotamiento de los susceptibles. ¿Qué significa esto? Que la gente que iba a enfermarse de esto, ya se enferma toda. Ya no queda más gente que el virus infecte. Y por lo tanto, ahí también, y es por eso que se habla de que casi no hay meseta. La meseta será de 1 o 2 semanas como máximo y cae rápidamente tal como subió, porque se agotó la cantidad de gente que iba a tener el virus. Esos serían los llamados susceptibles, ¿no es cierto?, a tener el virus. Entonces se agotan los susceptibles y empieza a caer también más rápidamente. Por lo tanto, un estimado es que en estas 2 semanas tendrían que agotarse los susceptibles. Tampoco creo que vaya a llegar a 70.000. Ya. Pero entre 40 y 50, o cercano a 40, hemos llegado hasta 30.